Los arroyos, las montañas, los montes, las colinas son testigos de que unos hombres le hablaron a Dios nuestro Señor con el santo nombre de ¡Viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe! Conoce cómo surgió la cristiada y la vida de los cristeros durante el movimiento de lucha por defender los derechos de amar a Dios. La sangre de los mártires es semilla. Hoy nosotros debemos sentirnos orgullosos por todas aquellas personas que ofrendaron su vida, su amor por la iglesia que hoy tenemos. Por ello, te invito a que reflexiones este episodio de nuestra historia que como mexicano, como católico, todos debemos saber y conocer. Bienvenidos, porque la sangre de los mártires es semilla. Comenzamos. El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. ¿Qué tal? Muy buen día, gracias por estar con nosotros. Este es el programa La Sangre de los Mártires es Semilla, un programa a cargo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey en su sede aquí en Tijuana. Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonía Radio Claro y también parte de este hermoso movimiento de Cristo Rey, del cual pues ya soy un viejo lobo de mar, solamente por lo viejo, no crean ustedes que por lo conocedora ni por lo que sé dentro de este movimiento, nomás por lo vieja que estoy y por los años que tengo ya ahí, que esta familia me ha albergado con gran amor. Muchas gracias y saludo con mucho cariño a todos los miembros de este movimiento de Cristo Rey, que son mis hermanos y son también mis amigos. Quiero platicarles el día de hoy en este programa, explicarles primero un poquito pues de qué se trata. Ya han escuchado ustedes varios programas sobre la cristiada, este acontecimiento, este hecho histórico sucedido aquí en México entre los años 1926 y 1929, donde se lleva a cabo esta cruel persecución a los cristianos, encabezado en ese tiempo por Plutarco Elías Calles, un anticristiano declarado y que además también hizo mucho daño a la iglesia y a no solamente a la institución como tal, sino también a las construcciones hechas por católicos que son sus templos, y que hizo gran daño a la iglesia aquí en México. Sin embargo, hombres valientes, hombres valerosos, no permitieron que Dios fuera pisoteado, que sus templos fueran pues sacrificados también, siendo usados como caballerizas, siendo usados como para palenques, para peleas de gallos. Imagínense ustedes, los altares eran usados para peleas de gallos, y esto realmente enardeció el corazón de aquellos hombres que no permitieron que esto sucediera, y se levantaron muchos de ellos, por supuesto, a la lucha armada, todos ellos con la idea de que fuera respetado pues Dios en este país. Además también hubo muchos otros que se levantaron no precisamente con armas, sino a través de asociaciones que hacían algunos complots, por ejemplo, boicots también, boicots económicos para no beneficiar pues al gobierno y no beneficiar a los que estaban haciendo daño a la iglesia. Bien, pues de esto se trata este programa, de reconocer, por supuesto, el valor de estos hombres, de hablar de cada uno de ellos, porque muchos de ellos hoy en día son santos, otros tantos son beatos. Hay ya santuarios que se están levantando en honor a estos hombres, por ejemplo el de Guadalajara, que uno de sus principales, pues el que ha intervenido mucho para que se levante este santuario ha sido el cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Yo tuve oportunidad de entrevistarme con él, de entrevistarlo, también preguntarle sobre este suceso de los cristeros. En programas más adelante ya tendré oportunidad de presentarles esta entrevista con el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, cardenal, y él además estuvo muchos años de obispo y arzobispo en Guadalajara. Así que pues Guadalajara, tierra de mártires. Hace poco también estuve de visita en Guadalajara
y están haciendo varios tours para conocer las reliquias y conocer las tumbas de varios de estos santos cristeros. En 1926 el gobierno del presidente mexicano Plutarco Elías Calles, este es un poco de historia, se propuso descatolizar a México para abrir el país a la modernidad, imagínense ustedes. Con este fin puso en marcha una feroz persecución contra la Iglesia Católica. Una de las medidas fue la suspensión del culto católico en toda la nación para defender su religión y la libertad de culto. Miles de campesinos y rancheros empuñados con armas en lo que se conoce como la última cruzada de Occidente lo hicieron, se levantaron para no permitir este hecho tan espantoso que iba en contra del mismo catolicismo. El heroísmo de aquellos hombres, de mujeres también, de niños, por ejemplo, el beato José Luis Sánchez del Río, que es uno de los más conocidos, pero hay muchos niños que como él, incluso más pequeños que él, porque José Luis Sánchez del Río, estaremos hablando que era un adolescente entre los 13, 14 años, quizá fue uno de los más conocidos, pero no es el único, y hay muchos que son menores a él que hicieron también grandes hazañas. Ya les platicaremos en el transcurso de todas estas emisiones de la Cristiada algunos de los testimonios y de los sacrificios y martirios tan terribles que vivieron ellos. Tan solo me llega al recuerdo el compañero de José Luis Sánchez del Río, que era menor que él, un niño al que ahorcaron para que pudiera confesar la verdad. ¿Dónde estaban aquellos que estaban entregando aquellos flyers que atentaban contra el gobierno supuestamente, ¿no? Y el compañerito de José Luis Sánchez del Río tendría como 8 o 9 años, menor que él, y también sufrió martirio. No murió, pero sí también sufrió grandemente a causa de los militares del gobierno. Bueno, en fin, en su mayoría era gente sencilla y sin entrenamiento militar, por supuesto. Se produjo una formidable resistencia al tirano. Estos cristeros se resistieron al tirano. Era una lucha desigual, dice nuestra cápsula, nuestra cortinilla. Esta guerra era una lucha desigual. Era David contra Goliat, porque verdaderamente era monstruoso todo aquello que estaban haciendo el gobierno, todo lo que hacía para destrozar la fe de los mexicanos. Los soldados del gobierno llamaron despectivamente cristeros a los valientes hombres que llevaban la cruz sobre el pecho y gritaban ¡Viva Cristo Rey! Antes de ser fusilados. Era una forma despectiva el llamarse cristeros. Para nosotros hoy en día que conocemos ya la historia, para nosotros que sabemos que ser cristero es ser de Cristo, bueno, ya forma un orgullo, ya es un orgullo para nosotros el portar la cruz, el poder portar este nombre también, cosa que era totalmente imposible en aquel tiempo. Era imposible cargar un crucifijo, tener una medalla de alguna devoción que nosotros tuviéramos a la Virgen, al Sagrado Corazón, tener imágenes en nuestras casas, era imposible. Tener los sacramentos, que se nos administraran los sacramentos, era también imposible dada la circunstancia de la lucha desigual entre el gobierno y los cristeros y la Iglesia Católica principalmente. ¿Por qué? Porque ellos no se fueron a atacar inmediatamente a los mormones o a los testigos de Jehová o alguna denominación que ustedes me quieran decir, sino que la lucha era directa hacia la Iglesia Católica. No todos los llamados cristeros formaban parte de la resistencia armada, hay que tener en cuenta esto. Innumerables mártires, entre ellos sacerdotes, religiosas, fueron perseguidos solo por su fe, sin tomar ellos las armas, sin haber atacado a nadie, sencillamente por el hecho de declararse ser cristianos, por el hecho de decir que eran sacerdotes, ya eran reos de muerte. Las religiosas igual, y permítanme el comentario,
pero hay un libro que se llama Entre las patas de los caballos, otro que es México, tierra de volcanes, otro que es América peligra. Todos estos nos narran parte de los hechos históricos de la guerra cristera, donde incluso entraban a los conventos, a las consagradas, a las mujeres consagradas, las tomaban para ellos, los militares, para ellos, para sí, las violaban, las abusaban, las ultrajaban, las golpeaban, y todo esto ellas las soportaban por Cristo Rey y por Santa María de Guadalupe. Muchas de ellas, aun cuando no sean reconocidas, pues por supuesto que sufrieron martirio y murieron por la fe. También sacerdotes que fueron exiliados de nuestro país. Todo aquel sacerdote extranjero era exiliado del país, o bien tenía que pagar una cierta multa para poder permanecer un tiempo aquí dentro de México, pero una vez que se cumplía, hagan de cuenta, como su visa, volvían a exiliarlo o a volver a cobrarle multas muy altas con el fin de que no pudieran ser pagadas. Los cristeros fueron vencidos por muchas cosas también, de repente por el desánimo, por la falta de apoyo también que tenían, pero estos eran los que tenían la lucha armada. Aquellos que vivían pacíficamente, pues por supuesto que no se vencieron en ningún momento, ya que el día de hoy los tenemos nosotros en los altares, tales como el Padre Pro, el Padre Miguel Agustín Pro Juárez. También tenemos varios beatos, tenemos a José Luis Sánchez del Río, por supuesto, y a muchos otros que ya les daremos cuenta en esta emisión y en las que siguen. Mientras tanto, vamos a hacer una pequeña pausa, quédense con nosotros, vamos a seguir hablando sobre todas las gracias que recibimos la Iglesia Católica gracias a este sacrificio que hicieron aquellos hombres cristeros que defendieron a muerte la Iglesia Católica aquí en México. Hacemos una pausa y estamos de regreso. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La sangre de los mártires es semilla. Comunidad Radio trae para ti la cartelera arquidiocesana. La cartelera arquidiocesana. El primer jueves de cada mes a las 8 de la noche te invitamos a una hora santa en reparación por el pecado del aborto en el Templo Expiatorio San Rafael Guízar y Valencia. Informes al 622-1947. Las hermanas misioneras servidoras de la palabra y Centro Católico Cristo Misionero les invitamos todos los domingos en horarios de 9 de la mañana a 5 de la tarde para un curso bíblico. Lugar: Boulevard El Rosario número 72, Pórticos de San Antonio. Requisito: traer tu Biblia y algo en que anotar. Infórmate al 975-1594. 28 de febrero, Retiro Senfam. Pastoral Vocacional Retiro Senfam te invita el sábado 28 de febrero en el Seminario Menor a las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Vive esta experiencia vocacional. Infórmate al 684-8411. 684-8411. Clínica El Buen Pastor sigue apoyando a los más necesitados. Atención médica y servicios a precios accesibles para toda la familia. Los servicios que ofrece la clínica son medicina general, odontología, nefrología pediátrica y el único médico nefrólogo pediatra de Tijuana, pediatría, psicología y laboratorio. Lugar: calle Ramón Pereda, Colonia Miramar. Pide informes al 631-5671. 7 de marzo, desayuno pro ayuda a Koinonía Radio. Asiste, colabora y diviértete. Estará de invitado el padre Arcadio Ávila con un tema dirigido a la mujer. Cooperación 120 pesos. Ayuda a Koinonía Radio. Teléfono 608-3652. 8 de marzo. Marcha por la vida, la paz y la justicia. Construyendo la paz. La Arquidiócesis de Tijuana te invita a un canto a la vida. Este 8 de marzo a las 9 de la mañana en la calle Manuel Doblado, aledaña al Extoreo de Tijuana. Marcharemos hasta llegar al Auditorio Municipal y ahí celebraremos la Santa Misa presidida por el excelentísimo señor arzobispo Don Rafael Romo Muñoz. No olvides llevar playera blanca y globos blancos. Marcha por la vida.
8 de marzo. 15 de marzo, retiro para adoradores eucarísticos en Mexicali. Infórmate con el señor José Cervantes al 626-3392. Retiro eucarístico en Mexicali, 15 de marzo. Coinonía Radio trajo para ti la cartelera arquidiocesana. La cartelera arquidiocesana. Coinonía Radio Cultural, un puente de comunicación entre el mundo y la cultura. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La Sangre de los Mártires de Semilla está de regreso. Continuamos. Ya estamos de regreso y quiero compartir con ustedes este programa, La Sangre de los Mártires de Semilla, un programa a cargo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey, Grupo Tijuana, y nosotros nos encargamos pues de hablar. Nuestro principal carisma es el martirio. Todos quisiéramos ser mártires, aunque no todos tenemos la vocación de mártires, hay que admitirlo. Miren, yo me corto poquito un dedo y ya estoy gritando y no quiero sufrir, y me tomo inmediatamente unas 3-4 pastillas para que no me duela, de manera que a lo mejor vocación de mártir no tengo. Tengo el deseo de ser mártir, de morir por la fe, no ser mártir a lo tonto, a lo tarugo, ¿verdad? Sino que también tener una definición clara del martirio para poder dar mi vida por Cristo. Ese es mi deseo. Aunque la cultura de hoy en día, la cultura de nuestros días, como que no nos permite mucho esto, de verdad. No nos gusta sufrir, no nos gusta sacrificarnos, no nos gusta sentir dolor. Pues ¿a quién le va a gustar sentir dolor? Claro que no. Y por esta misma cultura que tenemos hoy en día, ya tenemos miles y miles de opciones para no sufrir, para no padecer, para no sacrificarnos, de manera que el martirio hoy en día, y desde antes también, por supuesto, es una vocación y hay que pedirla, y yo la pido con todo mi corazón. Sé que me va a doler, yo le digo a Dios: mira, Señor, si tú quieres hacerme mártir, hazme mártir. Me va a doler mucho, nada más te pido por favor que yo no reniegue cuando me esté doliendo, porque yo quiero padecer y quiero acompañarte también en tu cruz. Y ese es precisamente el pensamiento que tenían muchos mártires cristeros, aquellos que vivieron la persecución religiosa en México, que su deseo era acompañar en el dolor a Jesús. Si Jesús pudo soportar este dolor, yo puedo soportarlo. Y vaya que eran sacrificios inhumanos completamente, como inhumano fue también el sacrificio de Jesús, más bien los golpes y el atentado que tuvieron contra él fue totalmente inhumano. También lo fue para los cristeros. Imagínense ustedes estarles desollando los pies. ¿Qué es esto? Con una navaja estarles picoteando las plantas de los pies y hacerlos caminar por metros y metros hasta llegar al hoyo donde habrían de ser sepultados, así como si fueran animalitos. Nada más cavaban unos hoyos y los hacían caminar por kilómetros con los pies desollados, dejando huellas de sangre por toda la calle. Al llegar al hoyo donde iban a ser enterrados, ahí les daban el tiro de gracia, caían inmediatamente al hoyo y a enterrarlos como si fueran animalitos, así, la tierra encima de ellos, sin tener un velorio decente, sin tener una sepultura decente cristianamente hablando. Así era esto que vivieron los cristeros, muchos de ellos. Tenemos, por ejemplo, la lista: a San Luis Batis, tenemos a San Agustín Caloca, tenemos a Satanilano Cruz Alvarado. De todos ellos vamos a ir hablando un poquito en siguientes emisiones, no en este programa, tenemos poco tiempo, pero en todas las emisiones trataremos de hablar de ellos. San Jesús Méndez Montoya, San Rodrigo Aguilar Alemán, San Román Adame Rosales, que todos ellos viven a veces hasta en un gran anonimato, a veces ni en sus propios pueblos son honrados como deberían. San José Isabel Flores, él es un laico. San Tranquilino Ubiarco, él era sacerdote. San Genaro Sánchez, también sacerdote. San Margarito Flores, sacerdote. San David Roldán Lara, él era laico. Y bueno, muchos de ellos mártires
ustedes el día de hoy. Vamos a conocer qué es el martirio y si se puede vivir el martirio hoy en día, con toda la modernidad que tenemos, con todas las opciones que tenemos para no sufrir, para no padecer y para vivir cómodamente. ¿Se puede ser mártir? El martirio puede ser un ejemplo para nosotros en nuestros días. Vamos a conocer esta nota, esta entrevista, este reportaje más bien, y después regresamos con más información. Tengo aquí también algunos numerales del Catecismo de la Iglesia que nos habla precisamente del martirio. Vamos a escuchar esta nota y enseguida regresamos. De acuerdo con este sacerdote, quien mantiene lazos cercanos entre el Vaticano y las iglesias católicas de Occidente, morir por la fe no es algo del pasado. El martirio en general está gravemente infravalorado y es casi desconocido por parte de nuestro público católico en el primer mundo. Deben pensar en el martirio como algo de hace 10 siglos. Alguna circunstancia rara de morir en la hoguera o algo así. Necesitamos recordarles un poco a la gente el concepto. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, respecto a la población mundial católica en sus opciones de canonización, y así sucesivamente, subrayaría algunos de estos héroes de la Segunda Guerra Mundial, o incluso después de que literalmente dieran sus vidas, ofrecieron sus vidas para que otra persona pudiera ser libre. Pienso que tenemos que hacer un mejor trabajo para que esta gente que hoy está literalmente rindiendo su vida. A veces es completamente desconocido, pero tenemos que hacer lo mejor para intentar compartir estas historias. No necesitas algo superdramático para ilustrar el punto en que la gente está literalmente dando su vida por Cristo. A veces se hace de modo muy privado y silencioso, pero no menos efectivo, y no menos total que el de alguien cuya vida y muerte han sido escritas y quizá mostradas en películas. Tenemos que traer de nuevo ese concepto a la conciencia pública. Monseñor John Cossar es presidente de la Asociación Católica Near East Welfare, con sede en Nueva York desde hace poco. Ellos trabajan para brindar ayuda a Medio Oriente, construyen conventos, seminarios, oficinas diocesanas, hospitales y escuelas, y los mantienen funcionando. También trabajan a favor de los huérfanos, discapacitados y desaventajados, y promueven la unidad cristiana. La posición les da un punto de vista privilegiado de cómo la Iglesia actúa y existe en Tierra Santa. Estaba ahí, y tengo que decir, primero que nada, que es extremadamente complicado. Tengo que ser honesto. Conocí un poco de diferentes cosas, y podría decir, después de estar ahí casi 4 semanas, que conozco un poco más. Y he diferenciado algunas de las dificultades y los conflictos que se llevan a cabo. La frágil naturaleza de lo que parece ser paz, y quizá realmente no lo es. Es muy complicado. Subyacen, y sentí todas esas cosas, incluso dentro de las iglesias, todas las complejidades y los conflictos de personalidad del pobre, de la misma gente. Y encuentro esto en todo el mundo dentro de mi otra misión. El pobre realmente me sostuvo. La sencillez de su fe, la entereza, la paciencia que tiene, incluso si sus líderes pelean, incluso si es perseguido, o incluso si las reglas cambian cualquier día con el gobierno o una autoridad o lo que sea. La gente perdura a través de su fe. De muchas razones para la esperanza, pero también la posibilidad de que haya una fuga de mártires contemporáneos. Pienso que habrá una nueva oleada, e históricamente ya la hemos tenido, pero no han sido nombradas. ¿Será este grupo que fue masacrado? ¿Este grupo que murió en un bombardeo? Algo así.
No tendrá todo el peso de algo dramático en algunos. Una historia a largo plazo, nuevamente. No disminuirá un ápice la dignidad de esa persona o personas al dar su vida por Cristo. Vamos a continuar en este programa La sangre de los mártires es semilla. Ya veíamos que pues no necesariamente el martirio quedó en el pasado, ni fue solamente cosa de la iglesia primitiva, sino que también el día de hoy, a través de nuestro tiempo, en nuestros tiempos modernos, también podemos ser mártires, y el mártir es aquel que dona su vida, su tiempo, su sangre incluso por los demás. Y en estos demás ve, por supuesto, a Cristo. Tengo aquí en mis manos el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 957. Quiero leerles textualmente lo que dice acerca de los mártires. Empieza hablando sobre la comunión de los santos. La comunión con los santos, dice, no veneramos el recuerdo de los del cielo tan solo como modelos nuestros, sino sobre todo para que la unión de toda la Iglesia en el Espíritu se vea reforzada por la práctica del amor fraterno. En efecto, así como la unión entre los cristianos todavía en camino nos lleva más cerca de Cristo, así la comunión con los santos nos une a Cristo, del que emana como de fuente y cabeza toda la gracia y la vida del pueblo de Dios. Nosotros adoramos a Cristo porque Él es el Hijo de Dios. En cuanto a los mártires, los amamos como discípulos e imitadores del Señor, y es justo a causa de su devoción incomparable hacia su Rey y Maestro que podamos nosotros también ser sus compañeros y sus condiscípulos. De esta manera nosotros, les decía, pues vemos en ellos imitadores reales de Jesucristo, en su dolor, en su entrega, en su donación, incluso hasta la muerte de estos mártires y de todos los mártires desde la iglesia primitiva hasta los mártires de hoy en día. Son imitadores y son discípulos de Jesús, y por lo tanto nosotros también imitadores deberíamos ser de ellos. Vamos a hacer una pausa. En el siguiente bloque vamos a conocer un poco acerca del Padre Pro, solamente un poquito, porque hay mucho de él, pero quédense con nosotros. Esto es el programa La sangre de los mártires es semilla. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La sangre de los mártires es semilla. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Enfermedades del corazón. Haga una pasta de miel con canela. Unte pan y cómalo regularmente en el desayuno en lugar de mermelada o mantequilla. Reduce el colesterol en las arterias y previene ataques al corazón. También previene nuevos ataques en personas que ya tuvieron un primero. El uso regular de este producto mitiga la pérdida del aliento y fortalece los latidos del corazón. En Estados Unidos y Canadá, donde se utiliza esta pasta continuamente en casas de retiro, se ha descubierto que miel con canela revitaliza las arterias y venas de los pacientes ancianos y las limpia. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Desayuno Pro ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Te esperamos este próximo 7 de marzo en punto de las 9 de la mañana en Restaurant La Escondida. Invitado especial, Padre Arcadio Ávila, con un tema dirigido a la mujer. Cooperación 120 pesos. Desayuno Pro ayuda a Koinonia Radio. Infórmate. Tenemos nueva línea telefónica 608-3652. 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización.
Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La Sangre de los Mártires es Semilla está de regreso. Continuamos. Continuamos en este programa La Sangre de los Mártires es Semilla, y en esta ocasión quiero presentar a ustedes a uno de los principales personajes también de esta persecución religiosa en México entre los años 1926 y 1929. Él es el mártir mexicano Miguel Agustín Pro Juárez. Él es era sacerdote y era un hombre muy ameno, muy gracioso, un hombre que de verdad tenía mucha alegría con él, muy virtuoso. Entró en el noviciado jesuita a la edad de 20 años, fue exiliado durante la Revolución Mexicana, ordenado en Bélgica en 1925 a la edad de 36 años. Regresó a México en 1926, justo cuando arranca más fuertemente la persecución contra la iglesia, y esto él lo sabía, y aún así, sabiendo que corría grave riesgo, grave peligro, no renunció y quiso regresar a México. Además sufría del estómago, sufría esta enfermedad de colitis, gastritis y todas las itis que ustedes se imaginen, la sufrió el padre Miguel Agustín Pro Juárez. Ejerció un intenso ministerio bajo persecución hasta 1927, cuando fue acusado falsamente de estar involucrado en un atentado, y antes de que lo fusilaran. Una característica de los mártires de esta persecución es que perdonan a sus verdugos. Cuando Miguel Agustín Pro Juárez, el padre Pro, va a ser asesinado, pues perdonó a sus verdugos y murió como muchos otros mártires gritando "Viva Cristo Rey". El padre Pro, antes de ser fusilado, extendió sus brazos en cruz como un crucifijo, y de esta manera gritó "Viva Cristo Rey" y "Viva Santa María de Guadalupe", también diciendo: "Señor, tú sabes que soy inocente y perdono de corazón a mis enemigos". Esto es un poco de lo que vamos a conocer del padre Miguel Agustín Pro Juárez, pero vamos a ver esta nota, este reportaje desde la fe, que nos envía Desde la Fe, y después continuamos con más información acerca de estos mártires mexicanos. Les saludo y en esta ocasión le invito a que me acompañe a ver imágenes reales, son fotografías del padre Miguel Agustín Pro, mártir mexicano, que murió fusilado por órdenes del presidente de la República Mexicana, en aquellos años, claro, sin juicio, sin sentencia, durante el tiempo de la persecución religiosa, porque, según este hombre, quería dar un escarmiento a los católicos mexicanos. Pero no es el tema del que queremos hablar. Queremos destacar para usted la figura de un santo, de un mártir, que con su vida y con su muerte dio testimonio del amor a Dios. Conozca pues a el padre Miguel Agustín Pro. El padre Miguel Agustín Pro fue fusilado por órdenes de Plutarco Elías Calles el 23 de noviembre de 1927 a la edad de 36 años. Aquí le vemos de niño en la fuente de su casa en Guadalupe, Zacatecas. Y aquí el padre Pro tocando la guitarra junto con su familia. Era el año de 1899. El padre Pro, de 20 años, al centro de la fotografía en la parte superior, antes de que ingresara a la Compañía de Jesús para ser sacerdote, y aquí vestido de chino durante una representación de teatro. Aquí le vemos vestido, más bien disfrazado de lo que se llamaba Catrín en aquellos años. Al fondo está el castillo de Chapultepec. Y aquí disfrazado de obrero,
También en el año 1927, pues tenía que disfrazarse para poder celebrar la Eucaristía a escondidas y llevar la comunión. Aquí se encuentra con su superior en el año 1924 durante sus estudios en Bélgica. Y aquí le vemos en una fotografía precisamente estudiando en Bélgica, leyendo su breviario. Ya siendo sacerdote jesuita con sus hermanos, Humberto a su lado derecho y Roberto del otro lado a la izquierda. Aquí vemos al padre Miguel Agustín Pro, estudiante de teología también en Bélgica, en el año 1924. Y aquí disfrutando de una nevada al año siguiente, 1925, también en Bélgica, con sus compañeros seminaristas. Allí el padre Pro atrás con un sombrero de petate, enseñándoles a montar una vaquilla. Esta fotografía le fue tomada al padre Pro en la comandancia de policía precisamente el día de su martirio, 23 de noviembre de 1927. Le vemos cansado, sin dormir y con la barba crecida. Aquí las fotografías de los verdaderos autores del atentado, los conspiradores, y entre ellos el padre Pro, inocente. Los generales y altos oficiales, entre ellos el general Cruz, el jefe de la policía, con un puro en la mano el día de la ejecución. Gran público se reunió allí para verlo morir. Se acercó uno de los detectives con abrigo y con sombrero, usted lo puede ver, y le dijo: «Padre, perdóneme», a lo que el padre Pro le respondió: «No solo te perdono, sino que te doy las gracias». Antes de la ejecución pidió orar, se postró de rodillas y ofreció su vida por México. Junto a él se ve el capitán del piquete de fusilamiento. Abriendo los brazos en cruz, el padre esperó pacientemente su martirio y antes de recibir las balas gritó: «¡Viva Cristo Rey!». Ahí le apreciamos el rostro al recibir ya las primeras balas que lo llevarían después de su martirio al cielo, dando razón de la fe. Las rodillas del padre Pro se doblaban y su cuerpo comenzaba a caer. La sangre de los mártires sería minutos más tarde fermento de cristianos. Ahí usted puede ver a su izquierda el fusil con el que se le proporcionaría el tiro de gracia, y el martirio del padre Miguel Agustín Pro quedaba concretado. Este es el fusilamiento de Luis Segura Vilchis, el verdadero autor del atentado dinamitero. Y ahí usted ve, envuelto en una cobija que le había proporcionado el padre Pro, al obrero Antonio Tirado, otro de los conspiradores. Y en la foto que sigue puede usted ver a su izquierda a Roberto Pro, hermano del padre, mostrando el pecho para recibir las balas. Junto a él yace el cadáver de su hermano. En la estación de policía, el mártir de los derechos humanos, Miguel Agustín Pro. El día de los funerales, allí se aprecia al señor Pro ante los féretros de sus dos hijos, el padre Miguel Agustín y Roberto. La multitud acompañó a los restos del padre Pro, mientras que el padre Méndez Medina gritaba: «¡Paso a los mártires de Cristo Rey!». Era el día siguiente del martirio, el 24 de noviembre, y un grito atronador y unánime salió de millares de pechos de creyentes en las calles de la Ciudad de México: «¡Viva Cristo Rey!». Esta es la placa que se colocó en el lugar de su martirio, dice: «En la acera de enfrente, en línea perpendicular, al fin de la escalera, allí murió Miguel Agustín Pro». Juan Pablo II lo beatificó en solemne celebración eucarística en la Plaza de San Pedro en Roma el 25 de septiembre de 1988. Y usted tiene ante su mirada el tapiz que fue develado en el balcón de la bendición precisamente el día de su beatificación. Esta urna de plata contiene los restos reliquia de Miguel Agustín Pro dentro de la Iglesia de la Sagrada Familia en la Ciudad de México, debajo de su fotografía. La sangre de los mártires es fermento de cristianos. Pues ahí está la vida del padre Miguel Agustín Pro Juárez, también de su hermano Humberto Pro Juárez, que murió primero el padre Pro y enseguida llevaron al fusilamiento a Humberto. Uno de los detalles que cuenta el libro de Entre las patas de los caballos, cuando están en el velorio de estos dos hermanos,
su madre, pues se acercan muchas personas a darle el pésame a la mamá, y la mamá les dice, no me den el pésame, porque no puede ser de pésame el tener ahora 2 hijos santos, 2 hijos en el cielo. Más bien, alégrense conmigo. Imagínense ustedes que una madre pueda tener la dicha de decir estas palabras y el valor de decirlas también. Yo me pregunto a las mamás, les preguntaría a las mamás ahorita qué tan contentas se pondrían si su hijo muere y mueren las condiciones en las que murieron estos dos hermanos. Solamente una de las tantas historias que sucedieron después de la muerte de estos 2 hermanos Pro Juárez. Vamos a hacer una pausa, quédense con nosotros. Esto es el programa La Sangre de los Mártires es Semilla. Ya en el último bloque también hablaremos sobre el martirio de acuerdo a lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Quédense con nosotros y les invitamos también a que puedan ustedes formar parte de nuestros testimonios. Si ustedes son personas adultas que escucharon de sus padres hablar acerca de la persecución religiosa, o ustedes mismos vivieron en su tiempo de niños algún asunto o alguna secuela de esta persecución religiosa, comuníquense conmigo. De verdad, a mí me encantaría entrevistarlos y poder pasar esas entrevistas aquí en este programa de La Sangre de los Mártires es Semilla. 608-3652, nuestro teléfono en cabina para que se puedan comunicar, o mi correo electrónico lulu-calzada@hotmail.com. Escríbanme y yo con gusto voy y les entrevisto a sus casas donde estén. Hacemos una pausa, estamos de regreso. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La Sangre de los Mártires es Semilla. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Desayuno Pro ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Te esperamos este próximo 7 de marzo en punto de las 9 de la mañana en Restaurant La Escondida. Invitado especial, Padre Arcadio Ávila, con un tema dirigido a la mujer. Cooperación 120 pesos. Desayuno Pro ayuda a Koinonia Radio. Infórmate, tenemos nueva línea telefónica 608-3652. 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Koinonia Radio Cultural, una opción diferente en la radio, hace posible la libre expresión a través de la cultura. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La Sangre de los Mártires es Semilla está de regreso. Continuamos. Continuamos ya en este último bloque del programa La Sangre de los Mártires es Semilla, y para concluir con esta reseña del padre Miguel Agustín Pro Juárez, yo les invito de verdad a que puedan ustedes también visitarnos en internet en tjcatólico.com, porque ahí van a poder ver las imágenes de la cápsula que les estaban presentando. Por ejemplo, en radio solamente escuchaban, aquí vemos al padre Pro haciendo esto, aquí vemos a esto. Entonces, si ustedes van a internet, pues van a poder ver estas imágenes y va a ser mucho más impactante y mucho más enriquecedor también ver las figuras de este santo ahora, Miguel Agustín Pro Juárez. Quiero, para concluir con esto, hablar sobre el tiempo en el que regresa el padre Miguel Agustín Pro Juárez a México. El padre Pro regresó a un México devastado. El pueblo cristiano resistía los abusos del gobierno, ante lo cual el presidente Elías Calles, Plutarco Elías Calles, había decidido gobernar con mano de hierro.
Llegó pues a la capital, ciudad que se convertía en su parroquia y cuyos parroquianos vivirían como en catacumbas, siempre en secreto, en escondite continuo y huyendo de la policía. Lo primero que hizo fue encontrar a su padre y a sus hermanos, el padre Pro. Luego planeó la orientación del terreno y el método de operación, porque recuerden que todo eso estaba resguardado con policías, con gente del ejército, y enseguida puso manos a la obra, implementó cada truco que había aprendido, cada disfraz para poder llevar a Cristo a las almas en medio de la severa persecución. Le era necesario estar en continuas artimañas para lograr evadir a la policía. Organizó estaciones de comunión, imagínense ustedes, a lo largo de toda la ciudad. Estas eran casas donde los fieles venían a recibir al Señor en la Eucaristía. Los primeros viernes el número de comuniones sobrepasaba a los 1,200 fieles que iban a comulgar. Pues esto es algo muy interesante que implementó el padre Pro. Se celebraban misas por todas las ciudades antes del amanecer, se apostaban vigilantes por si llegaba la policía, con claves que cambiaban constantemente, etcétera. Se juntaban los ricos y los pobres en unos cuartos pequeños para adorar al Señor y recibirlo de manos de los sacerdotes. Los que querían confesarse tenían que llegar a los lugares señalados antes de la misa. Algunas veces a las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, ya estaban las filas para poder recibir el sacramento de la reconciliación. Era realmente una iglesia de catacumbas, como la de los primeros cristianos, un verdadero testimonio de fe. Respecto a la grave enfermedad que padecía el padre Pro y que incluso lo había llevado a hospitales y casas de convalecencia, le escribe a su superior provincial, recordando que él era jesuita: aquí el trabajo es continuo y arduo. Únicamente puedo admirarme del gran jefe que me permite llevarlo a cabo. Enfermedad, quejas, que si me cuido, ni siquiera tengo tiempo para pensar en cosas semejantes, le escribía el padre Pro a su superior. Y a la vez me siento tan bien y tan fuerte que, de no ser por pequeñísimos atrasos, bien podría seguir así hasta el fin del mundo. Estoy disponible para cualquier cosa, pero si no hay objeción, solicitaría el poder quedarme aquí, recordando que él era mexicano, que amaba a su patria, que amaba a su iglesia y sabía la necesidad profunda que había allí en México. Sin embargo, él estaba a las órdenes y a la obediencia de su superior como jesuita, pero pide se le pueda quedar en el mismo lugar donde estaba ejerciendo su labor pastoral. En este escrito se nota el gran amor que animaba el corazón del padre Pro, la dependencia de Dios, el olvido propio en medio del dolor físico y del peligro, el celo por el Señor y por su gente, y su obediencia a los superiores, representantes auténticos de la voluntad divina para un religioso. El presidente Calles y la policía trataba de acabar con estas organizaciones secretas. Arrestaban a los católicos practicantes y en especial a sus líderes, los torturaban y los mataban, de manera que el padre Pro era un perfecto reo de muerte y de acusación para este gobierno de Plutarco Elías Calles. Ante la persecución, el padre Pro nunca dejó su ministerio sacerdotal, se valía de sus dones y sobre todo de su profunda fe para continuar valientemente su ministerio. Hacía unas maniobras que desconcertaban a la policía. Por ejemplo, les voy a mencionar algunas. Una, mientras la policía lo buscaba de casa en casa para matarlo, él, muy campante, estaba en un teatro dictando conferencias espirituales a más de 100 muchachas del servicio, y ninguna de ellas contó a nadie dónde estaba el padre Pro. Por supuesto, muy bien disfrazado y caracterizado el padre Pro, tenía un gran don para estas cosas. Otra experiencia, iba el padre Pro en un taxi y de pronto se dio cuenta de que la policía lo venía persiguiendo en otro carro. Siga usted su viaje sin detenerse, dijo el taxista, que yo me lanzo a la calle, y así lo hizo, pero para disimular el porrazo que se daba, echó luego a andar por la calle con caminado de borracho y diciendo palabras sonoras. Con tal de defender al taxista, váyase usted, yo aquí me quedo, y con el taxi en camino el padre Pro se baja y hace como que anda medio borracho y diciendo palabras pues alteraditas. La policía creyó que era un verdadero borracho y siguió adelante, no lo tomó en cuenta, pues quién sabrá Dios quién será este. Se fueron.
Solo unos minutos después se dieron cuenta los agentes de que el tal borrachito era el padre Pro y se devolvieron corriendo, pero ya se les había escapado. Otra de las cosas que hizo el padre Pro, un día en plena calle se dio cuenta de que unos policías venían en su búsqueda. Entró entonces a una farmacia y tomando del brazo a una hermosa señorita le dijo: diga que es mi novia, porque si no me echan a la cárcel. La señorita aceptó y la policía, al verlo del brazo con una muchacha, él iba vestido de civil, el padre Pro, no de clérigo, de civil, creyó que este no podía ser el padre Pro, el padre que ellos buscaban. Unos momentos después llegó el sargento y al describirle ellos cómo era el novio, les gritó furioso: pues ese es el cura Pro. Corrieron a prenderlo, pero otra vez ya se les había escapado. Otra más, la última. Estando el padre Pro en un alto edificio, presidiendo una reunión de muchachos de la Acción Católica, cuando menos pensaron se hallaron con que la policía había rodeado el edificio. El padre se escondió en un armario en el preciso momento en el que entraban al salón el coronel con 2 pistolas en la mano, preguntando por el cura Pro. Los muchachos le dijeron que ellos no sabían dónde estaba dicho sacerdote, pero el militar, lleno de furia, le gritó: tienen 1 minuto para que me digan dónde está ese padre, o los mato a todos. Mas en ese momento sintió que le colocaban un cañón frío en la nuca. Era el padre Pro, que ya había salido del armario y ya lo estaba amenazando. Imagínense ustedes. Suelte la pistola o muere, le dijo el padre. El coronel tembloroso soltó las pistolas, que fueron recogidas por los muchachos. Ahora ustedes huyan, gritó el padre Pro a los jóvenes, y estos salieron apresuradamente a esconderse y salir luego de los subterráneos del edificio. Luego el padre Pro dijo con tono picaresco: y usted, señor coronel, vuélvase para que vea con qué lo estoy asaltando, con qué lo tengo las manos en alto y con qué lo desarmé. El coronel dio media vuelta y vio con gran humillación que el cañón frío que había sentido en medio de la nuca era el pico de una botella vacía. Con una simple botella vacía había desarmado el padrecito a un coronel que llevaba en sus manos pistolas cargadas. Como ven, así era el padre Pro, un hombre muy lleno de virtudes, y también que es ejemplo para nosotros ahora, el día de hoy, sobre todo por su último momento en el que, poniendo sus brazos en cruz, recibe la descarga de muerte gritando: viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe. Este es el padre Pro, y al padre Pro le pedimos, por supuesto, por toda nuestra iglesia, por la iglesia en México y por cada una de las persecuciones de los cuales hemos sido víctimas todavía la iglesia católica, no solamente en México, sino en cualquier parte del mundo. Así que padre Pro, ruega por nosotros. Para concluir este programa del día de hoy, quiero hacer lectura de este numeral 2473 acerca del martirio del Catecismo de la Iglesia Católica. 2473. El martirio es el supremo testimonio de la verdad de la fe. Designa un testimonio que llega hasta la muerte. El mártir da testimonio de Cristo muerto y resucitado, al cual está unido por la caridad. Da testimonio de la verdad de la fe y de la doctrina cristiana. Soporta la muerte mediante un acto de fortaleza. Dejadme ser pasto de las fieras, por ellas me será dado llegar a Dios. Esto eran los gritos de aquellos mártires de la iglesia primitiva: déjenme que yo sea pasto de las fieras, porque esto a final de cuentas me hará ser digno de Dios. Cosas similares y frases similares decían los cristeros de aquí de México. Por ejemplo, cuando atrapan al padre Pro, uno de los generales le dice: perdone, padre, perdone, un tanto arrepentido, y él le dice: no solo te perdono, sino que te agradezco, porque esto a final de cuentas a mí me lleva a ver la gloria de Dios. Me despido, muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio y también miembro activo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey. Saludos para todos ustedes. Gracias a Juan
Cortés en los controles técnicos, que el día de hoy nos ha auxiliado, y a todos ustedes que tengan un excelente día, que se la pasen muy bonito con su familia, y viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe. Gracias por habernos acompañado este día en tu programa. La sangre de los mártires es semilla. Te esperamos en la siguiente emisión aquí en Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Dios les bendiga. Sí, yo muero por Cristo, que no muere jamás. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra.